no era frialdad. Era solo la forma en que la soledad moldeaba a un hombre. Cuando el desierto duraba lo suficiente, se convertía en parte de la piel, parte de la respiración, parte del ritmo con el que los pies de Silas tocaban el suelo cada mañana. A sus 35 años, la tierra del Arizona, áspera y vasta, era tanto su refugio como su celda, un eco de una elección que, con el tiempo, se había vuelto indistinguible de su propio ser. Silas, un ranchero con las manos curtidas y la mirada tan lejana como el horizonte, no había conocido otra vida. Cada surco en su frente, cada cicatriz en sus palmas, narraba una historia de sudor bajo un sol inclemente y de batallas silenciosas contra un entorno que no concedía tregua. La tierra le había enseñado la resiliencia, pero también la aceptación de un destino tallado en piedra, un camino de independencia forzada y, para muchos, inmutable. Su rutina era un rito ancestral, una danza solitaria entre el amanecer y el anochecer, el olor a tierra húmeda tras una lluvia esporádica, el susurro del viento a través de los arbustos de mezquite, el clamor distante de un coyote bajo la luna. Eran los únicos compañeros de un hombre que había aprendido a leer el mundo no en las palabras, sino en los pliegues de la naturaleza salvaje. La soledad no era un castigo, sino una condición, una armadura forjada con años de autoabastecimiento. Cada día, la construcción y reparación de cercas marcaba los límites de su mundo. Una metáfora palpable de las barreras que había levantado alrededor de su corazón. El polvo levantado por sus botas era el mismo que se asentaba sobre su alma, fino y persistente, una capa protectora contra cualquier incursión. No había espacio para la debilidad, ni para las voces que pudieran perturbar el equilibrio precario que había logrado establecer. El rancho, más allá de ser un hogar, era un templo a su propia obstinación. Las paredes de adobe, testigos mudos de incontables tormentas de arena, se fusionaban con el paisaje, casi indistinguibles de las formaciones rocosas que puntuaban la extensión. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde cada hora era una eternidad, y cada decisión, un legado que se escribía en la arena. A pesar de la aridez, el desierto poseía una belleza salvaje, una paleta de ocres y rojos que cambiaba con cada giro del sol. Silas, aunque rara vez lo verbalizaba, sentía esa belleza en la médula. Era el consuelo silencioso que ofrecía una promesa de ciclos renovados, de una vida que, aunque dura, se aferraba con tenacidad a cada oportunidad. La tierra era una extensión de sí mismo, dura por fuera, con una belleza oculta esperando ser revelada. Sin embargo, a veces, una ligera brisa traía consigo un presentimiento, una sensación apenas perceptible de que el delicado equilibrio de su existencia estaba a punto de ser alterado. El desierto, traicionero y sabio, siempre envía sus tormentas en el momento menos esperado, y a veces, su tormenta más devastadora llega en la forma de algo inesperado, de algo que una mirada puede provocar. Pero, ¿era realmente sostenible esa elección, esa soledad profunda que se había convertido en su segunda piel? ¿O el destino, tejido con hilos más antiguos que su propia voluntad, aguardaba una revelación capaz de desentrañar todo lo que Silas creía inquebrantable? La interrupción no fue un grito ni un disparo, sino el quiebre de un silencio que Silas creía inquebrantable, tan antiguo como las rocas que lo rodeaban. Un crujido inusual, seguido por una pausa demasiado prolongada en el viento habitual, perforó la rutina que había esculpido su vida. Sus manos, expertas en la reparación de la cerca de alambre de púas, se detuvieron abruptamente, y sus ojos, acostumbrados a escanear vastas extensiones, se clavaron en una silueta errática que se movía entre los cactus de saguaro, donde no debería haber nada más que la nada. Lo que encontró, tendida precariamente bajo la sombra escasa de un mezquite,
No era una ilusión del calor. Era una mujer apache, joven, pero con la fatiga de siglos grabada en su semblante. Sus ropas estaban rasgadas, la sangre seca manchaba su brazo y una pierna, y sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de un animal herido que, a pesar del dolor, se niega a ceder. Había una dignidad inquebrantable en su postura, incluso en su vulnerabilidad, una fuerza silenciosa que desmentía su condición. Silas sintió el peso de la invasión en su santuario solitario. Su primer impulso fue la cautela, una desconfianza forjada por años de vivir al margen, donde la ayuda a menudo venía acompañada de problemas. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía tan lejos, herida y sola? Las preguntas se agolpaban, pero el silencio que los envolvía era una barrera más infranqueable que cualquier idioma, un vacío cargado de la historia no contada de dos mundos en colisión. Aún así, no había súplica en sus ojos oscuros, solo una resuelta aceptación de su estado y una evaluación silenciosa de él. No era una mirada que pedía rescate, sino que exigía reconocimiento. Ella no le habló. Su voz, si la tenía, estaba guardada, y su compostura, aún en el umbral del desvanecimiento, revelaba una tenacidad que conmovió algo profundo y olvidado dentro de Silas. A pesar de su reticencia inicial, algo en la ley no escrita del desierto, o quizás en una humanidad más profunda que el prejuicio, lo impulsó a actuar. Silas se acercó con movimientos lentos, cautelosos, con las manos abiertas para mostrar que no había amenaza. Extrajo agua de su cantimplora y con una delicadeza inusual en sus manos curtidas, intentó limpiar las heridas más superficiales. No había palabras, solo el sonido del viento y la respiración contenida de ambos. El silencio, que inicialmente había sido una barrera impenetrable, comenzaba a transformarse en un nuevo idioma, uno basado en la observación y el cálculo. Cada gesto de Silas era analizado, cada movimiento de la mujer, interpretado. En ese espacio desprovisto de diálogo verbal, la necesidad y la ayuda se comunicaban a través de la urgencia de sus cuerpos, la quietud de sus miradas y el entendimiento tácito de que, por ahora, el desierto era su único testigo y su juez. Mientras Silas la ayudaba a levantarse, sintió la intensidad de su mirada, un peso que traspasaba la superficie de su piel. Sus ojos, profundos y ancestrales, se fijaron en los suyos, y por un instante fugaz, Silas tuvo la inquietante sensación de que ella no solo veía al ranchero hosco y solitario, sino algo más allá, una verdad oculta que ni él mismo había reconocido. ¿Qué había visto en los pliegues de su alma que a él se le escapaba? La trajo al rancho, una decisión tomada no por afecto, sino por una ley no escrita del desierto. Nadie se dejaba morir bajo su implacable sol, si se podía evitar. La cabaña de Silas, un santuario de orden austero y masculina soledad, se sintió de repente invadida, su silencio perturbado por la respiración apenas audible de la mujer apache, que ahora ocupaba un rincón junto al hogar. No había espacio para la hospitalidad en el mundo de Silas, solo para la funcionalidad, y su presencia, aunque impuesta por la circunstancia, era una anomalía que rozaba lo sacrílego para su rutina. Silas le ofreció un plato de frijoles secos y carne de venado, su cena habitual, dispuesta sobre la mesa de madera tosca. Ella lo miró, no con desprecio, sino con una curiosidad que parecía sopesar el alimento, el hombre y el entorno. No lo comió de inmediato, observando sus manos, sus movimientos, cada detalle de su hogar temporal, como si el simple acto de nutrirse fuera un ritual que requería una comprensión profunda del espacio y del anfitrión. Silas sintió una punzada de impaciencia, un eco de la desconfianza que lo había forjado. No entendía la urgencia de la necesidad o estaba evaluando un veneno invisible.
En la mente de la mujer, el ranchero era una contradicción andante. Manos duras, sí, pero ojos que, a pesar de su renuencia, habían mostrado una gentileza inesperada. Su hogar era un fortín de madera y piedra, rústico, pero con una organización que hablaba de un hombre que controlaba su mundo, o al menos lo intentaba. No había adornos. No había el calor de la familia. Solo la eficiencia de la supervivencia. Se preguntó qué tipo de espíritus habitaban esos muros, o si el propio Silas era el único espíritu que quedaba, atrapado en una jaula de su propia invención. Un día, mientras Silas luchaba con una rueda atascada de su carro, su vista se posó en ella. Había estado observando desde la distancia, inmóvil como una sombra. De repente, sin una palabra, se acercó y con una palanca que no supo de dónde sacó, aplicó una fuerza precisa en un punto que él había pasado por alto. La rueda cedió con un gemido. Silas sintió un cosquilleo en la nuca, una mezcla de gratitud forzada y un leve resentimiento por su evidente superioridad en el uso de la mecánica simple. La barrera del idioma era absoluta, pero el lenguaje de la eficiencia no lo era. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Silas se encontró con la mirada de la mujer. Sus ojos oscuros parecían perforar sus propias defensas. Pensó en Marta, en el aroma a lavanda que siempre la acompañaba, en la risa que se había llevado el viento y el desierto mucho antes de que su cuerpo se fuera. Después de eso, las cercas se hicieron más altas, los límites más claros. El dolor de una pérdida era un costo demasiado alto para la breve calidez de la compañía. ¿Podría permitirse otra incursión? Otra herida. Las cercas que Silas construía no eran solo para delimitar su ganado. Eran líneas imaginarias, culturales y emocionales, que lo separaban del resto del mundo. Los postes de madera que clavaba en la tierra representaban su intento de controlar el caos, de mantener a raya lo impredecible. La mujer, sentada a pocos metros, era una grieta en su estructura, un elemento incontrolable que sus cercas no podían contener, una fuerza que no se sometía a sus reglas. Era una intromisión en el orden que tanto le había costado establecer. Sin embargo, una tarde, al verla tiritar bajo la manta escasa, Silas buscó un viejo abrigo de piel de borrego, un recuerdo de tiempos más prósperos, y se lo arrojó sin decir palabra. Ella lo recogió, sus dedos rozaron la piel áspera, y por un instante, una leve sonrisa, apenas perceptible, jugó en sus labios. No fue un acto de bondad, se dijo Silas, sino de pragmatismo. Una mujer enferma era un estorbo, y él no podía permitirse interrupciones en su ya precaria existencia. Pero mientras la veía envolverse en la piel, una pregunta persistía en el eco del silencio del desierto. ¿Podían las barreras, tan cuidadosamente construidas a lo largo de los años, comenzar a desmoronarse con gestos tan pequeños como un abrigo o una ayuda inesperada con una rueda? ¿O el destino de Silas estaba verdaderamente sellado a una vida de intocable soledad? El sol de la tarde lamía el horizonte, pintando el cañón de anaranjados y violetas. Silas, ajeno al esplendor que el desierto ofrecía cada día, se afanaba en el pozo, sacando baldes de agua. El chirrido monótono de la cuerda al subir era el único sonido que rompía la quietud. Un sonido que había marcado el ritmo de su vida durante años. Ella, en cambio, se había acercado sin que él lo notara. Sus pasos ligeros sobre la tierra, sus ojos fijos en el ir y venir del líquido vital. No había prisa en su presencia, solo una quietud arraigada que le daba una dimensión casi sagrada al acto de beber. La mujer, a quien él había llamado simplemente la India, en su mente, tomó el balde de sus manos curtidas con una naturalidad que desarmó su cautela habitual. Sus dedos rozaron los suyos, un instante fugaz, pero cargado de una electricidad que lo sacó de su letargo. No era una chispa violenta,
sino el lento despertar de un torrente subterráneo que por años había yacido dormido bajo la superficie de su vida. El agua, fresca y clara, no solo mitigó su sed, sino que lavó algo de la arena acumulada en el alma de Silas, abriendo una pequeña fisura en las defensas que tanto le había costado erigir. Él la observó beber, la nuez de su garganta moviéndose con cada trago, la forma en que el agua se escurría por la comisura de sus labios, un pequeño arroyo que se perdía en la piel bronceada. Algo en la sencillez de ese acto, tan primitivo y necesario, le recordó la fragilidad de la vida en aquel yermo y la belleza cruda de la supervivencia. No era frialdad lo que veía en ella, sino la resiliencia de un riachuelo que, a pesar de las sequías y las rocas, siempre encuentra un camino para fluir. Su presencia no era ya una interrupción, sino un nuevo caudal en su existencia. Ella terminó de beber, y sus ojos se encontraron de nuevo, esta vez sin el velo de la desconfianza inicial. Había una profundidad en su mirada que hablaba de historias no contadas, de paisajes internos tan vastos como el desierto que los rodeaba. Una parte de Silas se resistía a esa invasión silenciosa, a la amenaza que su existencia representaba para su ordenada soledad. Pero otra parte, una que no conocía, se sentía atraída por esa misma profundidad, como el lecho reseco de un río anhela la promesa de la lluvia. Con un gesto lento, casi ceremonial, la mujer se llevó una mano al pecho y pronunció una palabra, suave como el murmullo del viento entre las rocas. Naale. El sonido vibró en el aire, una revelación que no era solo un nombre, sino una llave a un mundo nuevo, a una identidad que ella le ofrecía. Era un eco de las historias de su pueblo, una semilla sembrada en la tierra reseca de la curiosidad de Silas, una invitación a cruzar la barrera invisible que los separaba, a reconocer la humanidad más allá del prejuicio y la distancia. Silas repitió el nombre, Naale, con una torpeza que sorprendió hasta a sus propios labios. No era un simple sonido, sino la puerta que se abría a un conocimiento más profundo, a una intimidad que nunca había buscado, pero que ahora se revelaba como inevitable. Las cercas que había levantado alrededor de su corazón, construidas con la argamasa de la soledad y la desconfianza, comenzaron a mostrar sus primeras grietas, y por ellas filtró una pequeña corriente de comprensión, una promesa de vida en un terreno que creía estéril. Esa noche, bajo la inmensidad de un cielo plagado de estrellas que parecían faros de un destino aún por escribir, un coyote aulló a la luna, un lamento solitario que encontró eco en el silencio compartido. Naale se había acercado al fuego, sus hombros contraídos por el frío de la noche desértica. Silas, sin pensar, sin planearlo, extendió la mano, ofreciéndole no un objeto, sino el calor de su propia presencia. Era un gesto instintivo, una conexión que trascendía las palabras y los mundos. Ella dudó un instante, sopesando la ofrenda, la vulnerabilidad implícita en aquel acercamiento. Sus ojos, ahora suaves y menos distantes, se posaron en los suyos, buscando quizás una verdad que solo el tacto podía revelar. Y luego, lentamente, extendió la suya, sus dedos largos y finos encontrando los de él. No fue un agarre fuerte, sino un entrelazarse delicado, una corriente tibia que fluyó entre ambos, derritiendo las últimas capas de hielo que protegían sus almas. El contacto fue como el encuentro del desierto con la lluvia, intenso, desesperado y lleno de una promesa que ningún tratado podría igualar. La tierra, sedienta por años, recibiendo finalmente el torrente de agua que la haría florecer de nuevo. En ese toque, en el cruce de sus manos, la inevitabilidad de su conexión se manifestó, un riachuelo que, una vez encontrado, no podía ser detenido. Una sombra se cernió sobre el rancho,
no del ocaso que cada tarde teñía el desierto de fuego, sino de la presencia inesperada que rompió la armonía recién hallada. Un grupo de hombres, encabezado por el sheriff local y algunos rancheros vecinos, irrumpió en la quietud de la propiedad de Silas. Sus botas levantaban polvo como un presagio de tormenta. Sus voces, extrañamente amortiguadas por la vastedad del Arizona, resonaban con una autoridad impuesta, desprovistas de la sabiduría que la tierra ofrecía. La paz, tan delicadamente tejida entre Silas y Naale, se resquebrajaba bajo el peso de miradas curiosas y prejuicios arraigados. El sheriff, un hombre de rostro curtido y una estrella de latón que brillaba bajo el sol inclemente, se adelantó. Sus palabras, ásperas como la grava del camino, cuestionaban la presencia de Nahalí, insinuando peligros y la inobservancia de leyes no escritas que dictaban la separación. Silas, la gente habla. No es buena idea tener una de ellas por aquí. ¿Sabes cómo son las cosas? Los ojos de los vecinos, que rodeaban la escena como buitres, confirmaban la presión social, el miedo a lo desconocido, a lo diferente, que corroía el corazón de la comunidad. Silas sintió el viejo instinto de aislamiento, de cerrar sus cercas y defender su mundo solo. Pero Nahalí, de pie junto a él, erguida como un saguaro milenario, no mostró ni un ápice de temor. Su mirada, ahora tan familiar para Silas, recorrió a los hombres con una quietud que desarmaba, una dignidad que transformaba la agresión en una exhibición patética. No había súplica en sus ojos, sino una fuerza inquebrantable, la misma resiliencia de la tierra que se niega a ceder ante la sequía. Su presencia era un muro silencioso, una declaración más elocuente que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Ella no estaba allí para ser juzgada, sino para recordarles la verdad que el desierto guardaba. Silas, respirando hondo el aire cargado de tensión, sintió la mano de Nahalí rozar la suya. Un toque breve, casi imperceptible, que encendió un fuego en su interior. Las viejas dudas, los prejuicios arraigados, se desvanecieron como espejismos ante la solidez de su vínculo. No hay ley que impida a alguien buscar refugio, dijo Silas, su voz grave y firme, sin un atisbo de la vacilación que años atrás lo hubiera consumido. Ella está aquí, en mi tierra, y mi tierra, como la suya, no conoce más ley que la hospitalidad de la necesidad. Un silencio pesado cayó sobre el rancho, más denso que el polvo que aún se asentaba. Los hombres intercambiaron miradas, la sorpresa y una pizca de incomodidad pintadas en sus rostros. Las palabras de Silas, sencillas y directas, habían cortado el aire como un cuchillo, revelando la fragilidad de sus propias convicciones. En ese instante, la decisión de Silas y Nahalí de permanecer juntos se solidificó, convirtiéndose en una roca inamovible contra la cual las olas del prejuicio chocaban sin éxito. El desierto, juez silencioso, había escuchado la declaración, y su veredicto era la quietud misma. Nahalí dio un paso adelante. Su voz, aunque suave, resonó con la autoridad de quien comprende verdades más profundas que las del papel y la tinta. Mi pueblo conoce el desierto, conoce la necesidad, lo que ustedes llaman peligro. Nosotros lo llamamos el soplo de la vida. Sus palabras, un murmullo en su lengua ancestral, se tradujeron en la mirada de Silas, que comprendió el mensaje. No era una amenaza, sino un recordatorio de que la verdadera ley emanaba de la tierra, de la supervivencia, de la conexión intrínseca con el entorno. La tormenta se disipó no con un trueno, sino con el lento retroceso de los hombres, sus certezas erosionadas por la calma inquebrantable de la pareja. No hubo violencia, ni gritos, solo la fuerza de dos almas que se habían encontrado más allá de las barreras impuestas por los hombres. La tierra, testigo de 1000 amaneceres,
Había visto la prueba de un nuevo comienzo, un lazo que, como las raíces profundas del mezquite, se anclaba con fuerza en el suelo árido, prometiendo vida donde antes solo había soledad y desconfianza. El sol, por fin, se hundió en el horizonte, y con él se llevó los últimos vestigios de la amenaza. El sol nacía cada mañana sobre el rancho de Silas con una luz distinta, como si la tierra misma hubiese respirado un nuevo aire tras la tormenta de la elección. Ya no era solo el hogar de un hombre solitario, sino un crisol donde dos mundos, antes separados por vallas invisibles, comenzaban a fusionarse. Las manos de Silas, que antes solo construían barreras, ahora se tendían para aprender los secretos que Nalí le revelaba sobre la flora del desierto, sobre las medicinas ocultas en las raíces y en las hojas que él, en su pragmatismo de ranchero, había ignorado. Era un nuevo equilibrio, frágil como el vuelo de un colibrí, pero inquebrantable en su esencia. Nahalé se movía por el rancho con una gracia que antes había sido solo un recuerdo distante para Silas, una resonancia de la que había sido Marta. Sus gestos, económicos y precisos, daban forma a nuevas rutinas, a nuevos sabores que se mezclaban con el aroma de la leña quemada. Había tejido mantas con patrones que contaban historias de su gente, historias que, aunque indescifrables para él en palabras, resonaban en la quietud de las noches. El agua del pozo, que antes solo servía para saciar la sed y limpiar el polvo, era ahora bajo sus manos. También el lienzo para el lavado ritual, la base de infusiones curativas. Las manos de Silas, antes símbolos de un trabajo arduo y solitario, o de las cercas que delimitaban su mundo, ahora aprendían la cadencia de las manos de Nahalé. Juntos arreglaban una cerca rota, pero ahora con el conocimiento ancestral de qué maderas eran más resistentes al viento y qué nudos honraban el espíritu del árbol. No era un felices para siempre, utópico, sino un nuevo pacto con la tierra y entre ellos, conscientes de que los desafíos seguirían llegando, pero con la fortaleza de dos que se habían elegido más allá del prejuicio y la imposición. Era la promesa de un futuro forjado en la resiliencia y el respeto. La metáfora de las manos se había transformado. Ya no eran las manos que él escondía para no mostrar su vulnerabilidad, ni las manos de ella que lo desafiaban con su estoica dignidad. Ahora eran manos que compartían el peso de una carga, que se extendían en el silencio de la comprensión, que se entrelazaban en el momento de una decisión. Eran manos que curaban las heridas de la piel y, más profundamente, las heridas del alma. Eran el testimonio tangible de que la confianza se construye con gestos pequeños, pero profundos, que superan las palabras y las fronteras impuestas. El desierto, ese juez silencioso y eterno, observaba. La tierra, árida y vasta, se había convertido en testigo de esta unión, absorbiendo en sus pliegues las risas, los silencios, los nuevos sueños que brotaban en la arena. La ley más antigua, aquella que habla de adaptación y supervivencia, de la interconexión de todo lo viviente, había dictado su veredicto. Había el silencio de quien no necesita llenar el espacio con palabras, solo sentir la presencia del otro, el latido compartido en el corazón de un mundo que siempre encuentra la manera de reinventarse. Y así, un destino que parecía inmutable, se reescribió en el corazón del desierto. La soledad se había transformado en compañía, el prejuicio en entendimiento y las barreras en puentes. La tierra también guardaba todo eso, una historia de amor y respeto que invitaba a la reflexión. Si te ha conmovido esta historia de fronteras que se desvanecen, te invito a comentar qué barreras crees que aún debemos derribar, a suscribirte al canal para más relatos que tocan el alma, y a regresar para que juntos sigamos explorando las vastas llanuras del corazón humano.